Hola amigos, hoy es sábado 9 de septiembre de 2018 y es un día muy especial para mí porque hoy es mi cumpleaños eh, en el año judío, no en el año romano sería el 6 de septiembre, pero en el año judío es hoy, que es una fecha de lunar más bien. Entonces estoy muy contenta de celebrar 60 años hoy y muy agradecida con Dios. Estuve en una fiesta, celebramos con los amigos y la pasamos genial. Así que le doy muchas gracias a Dios por eso y quiero tener una palabra de oración antes de empezar este tema. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias por estas bendiciones que nos das, gracias por la vida que me has dado hasta ahora, porque ha sido una vida llena de alegrías, bendiciones, la compañía de seres queridos, de amigos, una vida realmente maravillosa y estoy muy agradecida también porque me das tu palabra. Te pido que me ayudes, Padre, a poder compartir con otros todas estas enseñanzas que me has dado hasta ahora. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la Pascua. Voy a dividirlo en dos partes porque pensé que iba a terminar hoy, pero voy a tener un tema, posiblemente dos temas más antes de terminar la Pascua, porque encontré otra información muy valiosa que quiero compartir con ustedes hoy. Entonces, hoy voy a hablar más de la cena de la Pascua y qué pasó realmente en el aposento en el que Yeshua celebró la cena. La cena de la Pascua en hebreo se conoce como el Seder y significa orden porque hay un orden de eventos en esa ceremonia de la Pascua. En los días de Yeshua, para poder hacer el Seder, el grupo o la familia debía registrarse en una corte rabínica, en el templo, lo que se llamaba el Bet Hamikdash, y el grupo debía contar con un mínimo de 10 personas y un máximo de 20 personas. Y cada grupo de peregrinos que llegaba a Jerusalén, porque recuerden que muchos venían de otras ciudades, cada grupo nombraba a un representante para que llevara un cordero sin mancha ni contaminación. Ya hablamos de cómo es el cordero. Esto está en Éxodo 12, del 4 al 5. Y se necesitaba reunir a un grupo de por lo menos 10 personas, como les decía. Eso se llama en hebreo el minyan, y si no, pues no se podía participar en la ceremonia si no había ese grupo. Por eso a veces se reunían dos familias. Cada grupo entraba al templo con su cordero, lógicamente, y se les daba la siguiente instrucción al grupo. Se les decía: ustedes deben sacrificar el cordero y no los sacerdotes. Y los sacerdotes lo que hacían era recoger la sangre y hacían lo que las escrituras indicaban que tenían que hacer con esa sangre. El único lugar en el cual podía sacrificarse el cordero de la Pascua era en Jerusalén. En ninguna otra ciudad podía hacerse. Por lo tanto, la Pascua, eh, para celebrar, digamos, la Pascua, las personas que no podían hacerlo debían usar un sustituto. Si no podían hacerlo en Jerusalén, debían usar un sustituto del Cordero de la Pascua. Ese sustituto era el hueso de la pata, lo que se llama comúnmente me olvidé el nombre en este momento, bueno, digamos que la pata del cordero. Ya me voy a acordar cuando siga presentándoles este tema. Entonces, este hueso de la pata tiene un nombre muy especial en hebreo, se llama el zeroa. También a veces se llama acera, pero bueno, tiene ese nombre de zeroa.
que significa también brazo. Y en Isaías, por ejemplo, en el capítulo 53, verso 1, se hace referencia a Yeshua y se lo llama el Zeroa, que significa el brazo del Señor. El hueso de cordero o Zeroa servía entonces como símbolo del cordero que debía ser sacrificado. Hoy en día no hay templo, no se sacrifican corderos, sino que se pone en el plato del ceder el hueso, ya me acordé el nombre, la zanca del hueso del cordero. Y esto se hace por lo que les estaba diciendo, porque no hay templo, entonces ellos no pueden sacrificar el cordero. La Pascua se debe comer hasta estar completamente satisfecha la persona. Así que o se debía comer, digamos, en ese tiempo. Todo el cordero debía ser consumido antes de la medianoche del 15 de Nisan. Recordemos que el 14 de Nisan a las 3 de la tarde se sacrificaba el cordero y a las 6 de la tarde ya empezaba el 15 de Nisan porque los días empezaban en la tarde, en la noche, al anochecer. Así que en esa noche debía comerse ese cordero antes de que fueran las 12 de la noche. Entonces, si se contaba con un grupo de solo 10 personas, no era muy prudente tener 2 corderos, porque pues iba a ser imposible que ellos pudiesen comer ese cordero y entonces estarían violando el mandamiento de terminar de comer el cordero antes de la medianoche. Esa explicación se encuentra en Éxodo, en el capítulo 12, verso 8. Si se contaba con un grupo de 20 personas, entonces un solo cordero no bastaba, digamos, para satisfacer a todos. Entonces también se estaría violando el mandamiento, porque el mandamiento pues decía que debía haber un límite de personas, ¿okay?, dado por Dios. Así que para un grupo de 20 personas se necesitaba, o de más de 20 personas, se necesitaban 2 corderos. Ahora, bueno, todo esto es una explicación como para entrar ahora en materia de lo que pasó en la Cena del Señor. Hagámonos la pregunta de si Yeshua celebró la Cena de la Pascua. Ya la semana pasada yo había explicado que realmente esta cena que él celebró no, no pudo haber sido la Pascua misma, porque él estaba siendo sacrificado el día de la Pascua, que era el siguiente día. Sin embargo, él sí celebró el Seder de la Pascua. Vamos a leer en Lucas, otra vez en Lucas 22, desde el verso 14, lo que dice para comprobar esto. Dice que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Todos estos elementos de las copas, del pan, estaban vinculados al ceder de la Pascua. Así que tenemos que aclarar esta situación, porque tenemos algunos versos, como les decía la vez pasada,
que presentaban a Yeshua comiendo la Pascua en el día, en el inicio del 14 de Nisan, y otros versos que dicen que todavía no se había celebrado la Pascua en ese momento, en el 14 de Nisan, sino que se celebra o se come la Pascua el 15 de Nisan. Ahora, este pasaje que yo les acabo de leer de las Escrituras se refiere específicamente al Cordero. Y voy a aclararles ahora todo lo que pasa. Con frecuencia se realizaban dos sacrificios durante la fiesta de la Pascua. Un cordero era el cordero de la Pascua y el otro era llamado el Hagigá, que también era, se conocía el Hagigá, pero como Hagigá, pero era la ofrenda de paz. Y estos sacrificios están descritos en Deuteronomio en el capítulo 16, versículo 2, donde Dios requiere que el sacrificio sea tanto de las ovejas como de las vacas. Y de ese verso ellos interpretaban que era necesario hacer dos sacrificios. Eso fue una interpretación de ellos, pero sirvió muy bien para que Yeshua pudiese estar en un lugar y a la vez en el otro. Entonces, el Pesaj era obligatorio, es decir, la observancia del el cordero el 15 de Nisan era obligatorio, pero el Hagigá no lo era, ya que era una ofrenda voluntaria. Entonces, lo que celebró Yeshua con los discípulos fue el Hagigá, esa ofrenda voluntaria que se podía hacer antes de la verdadera Pascua. Dado que Yeshua es el Cordero de la Pascua de Dios, y eso está en Juan 1:29, él debía estar presente en Jerusalén, no solo para ser el Cordero de la Pascua, sino también para hacer el Seder. Ese Seder está en Marcos 14:3, en el verso 12 al 16 también. Por lo tanto, Yeshua participó del Cordero de la Pascua, como lo leímos pues ahora en Lucas 22:15, y también del Seder. Leímos, a ver si recuerdo qué fue lo que leímos. Sí, fue 22:15. Bueno, se me perdió. Bueno, entonces, sí, Lucas 22:15, cómo no. Espero que hasta aquí esté claro este asunto. Dice en Marcos 14:12, dice lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, la palabra que se traduce aquí como primer, ¿sí? Viene del griego protos, que significa anterior, temprano, que precede. Y entonces, dado que en los días de Yeshua existía aún el templo en Jerusalén, el primer Seder se celebraba el día 14 de Nisan y el segundo Seder el día 15 de Nisan. El Seder se podía celebrar cualquiera de las dos noches y Yeshua celebró su Seder de la Pascua en la noche del 14 de Nisan. Recuerden entonces que el día comienza a la caída del sol, que es cerca de las 6 horas, ¿sí? Y antes de la medianoche. Entonces él hizo el Seder de la Pascua y luego fue crucificado en la tarde siguiente a las 3 de la tarde, que habría sido el 14 de Nisan, cuando se sacrificaba, cuando se cumplía realmente con la fecha real del sacrificio de la Pascua. El sumo sacerdote, el Cohen Agadol, como se llama en hebreo,
sacrificaba el cordero de la Pascua para la nación de Israel a las 3 de la tarde del día 14 de Nisán. A la caída del sol entonces daba inicio al día 15, por lo que Yeshua tuvo que comer el cordero de la Pascua a la medianoche del día 14, lo cual fue anterior a la hora en que el sumo sacerdote sacrificaba el cordero de la Pascua en nombre de toda la nación. Para comprobar esto ya leímos la semana pasada, pero les recuerdo, podemos ver Juan capítulo 18, verso 28, cuando Yeshua fue llevado ante Pilato y Caifás. Vemos ahí que Caifás era pues el sumo sacerdote y dice que no quiso entrar al pretorio del gobernante gentil para no ser contaminado, ¿sí? Caifás no quería ser contaminado porque si se contaminaba no le sería permitido comer del cordero de la Pascua, es decir que el sumo sacerdote todavía no había celebrado su Pascua. Así que todos estos acontecimientos tuvieron que haber sucedido en la mañana del 14 de Nisán, porque todavía el sumo sacerdote no había participado de la Pascua. Si él se hubiera contaminado, se habría considerado que estaba impuro durante todo un día, ¿sí? Como Yeshua ya había participado de la Pascua, para cuando lo capturaron y lo llevaron ante Caifás y ante Pilatos, entonces podemos saber que él comió y participó de la Pascua con sus discípulos en la noche del día 14. Por ende, después de toda esta explicación, vemos cómo Yeshua pudo participar de la cena de la Pascua y al mismo tiempo ser el cordero de la Pascua de Dios que fue sacrificado a las 3 del día 14 de Nisán. Espero que esto sea ahora más claro pues para todos ustedes. Entonces, él celebró una cena que no era precisamente el día de la Pascua, que debió ser el día siguiente, pero en esa cena hizo todo el rito que se hacía en el día de la Pascua. Por eso es que miremos los pasos que se hacen hoy en día en la cena de la Pascua y veamos qué elementos de esos pasos se pueden encontrar en las escrituras y son prueba de que él realmente estaba haciendo una cena de tipo pascual, digámoslo así. Hoy en día el Seder de la Pascua consta de 15 pasos y vamos a ver si él celebró el Seder de la Pascua. Entonces veamos qué se hacía en los 15 pasos del Seder y vamos a ver entonces si participó o no. Ahora, antes de explicar los 15 pasos, quisiera pues comentarles acerca de un aspecto de esta celebración, y es que durante el Seder se presenta una copa de vino y se recita una bendición que dice algo así como: bendito seas tú, Señor nuestro, Dios Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Y durante la fiesta de la Pascua, Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera. Eso está en Juan capítulo 15, verso 1. En Isaías nos dice o nos dijo que Dios tiene un viñedo y que ese viñedo es Israel. Eso está en Isaías 5, 7. Entonces, la vid escogida, plantada en el viñedo, era el Mesías, como está en Isaías 5, 2. Bien, entonces miremos el servicio del Seder. Lo primero que se hace es el Kadesh y la primera copa. Durante el Kadesh se bendice la primera de 4 copas de vino y luego se bebe.
Esta primera copa de vino es llamada la copa de la santificación y antes de beber el vino se recita una bendición que dice algo así como en español sería: bendito seas tú, Señor Dios, Dios Rey del universo, quien crea el fruto de la vid. Luego viene el segundo paso que se llama Urjats y es el lavamiento de las manos. Y en este lavamiento, porque hay otro lavamiento posterior, pero en este por lo menos no se recita ninguna bendición. El tercer paso se llama el Carpaz. Esta palabra significa perejil o hierbas verdes y se refiere al paso en el ceder en el cual los participantes meten un vegetal verde en agua, lo ponen en agua con sal y lo comen. Eso está en Juan 13 del 26 al 27. El participante de mayor edad se sienta en el lado izquierdo de la mesa e inicia el rito. Y de esta referencia de cómo en el orden en que se deben sentar, podemos concluir que Judas era el discípulo de mayor edad. El más joven se debe sentar a la derecha de la mesa y sabemos que Benjamín, o Benjamín como se llamaba en hebreo, era el más joven de los hijos de Jacob, de Jacob. Benjamín significa hijo de mi mano derecha en hebreo. Y entonces él se sentó pues en el lado donde le correspondía al menor. El cuarto paso se llama el Yahatz y es la partición del pan. Y la pieza del medio de los tres panes sin levadura, porque son tres panes los que se toman, que se llaman matzot, esta pieza del medio se parte en dos de manera muy ceremonial eh, y, y el pedazo más grande de estos dos se envuelve en una servilleta y se coloca aparte, como se conoce esto como el afikomen, el matzá que se come al final de la cena, no se come de una vez, sino que se come al final. Esto podemos verlo más expuesto o entenderlo, digamos, en Lucas 22:19, donde dice Yeshua que este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ese pan, ese matzá, representa el cuerpo de Yeshua. El segundo paso es el Magid, el quinto paso es el Magid y es la narración de la historia del Éxodo. El Magid concluye con la segunda copa de vino, que es llamada la copa de la ira, y Yeshua tomó esta copa en el jardín de Getsemaní, lo podemos leer en Lucas 22 del 42 al 44. Al narrar la historia del Éxodo, cada persona debe ver el Éxodo como si Dios le estuviera redimiendo en lo personal. Esto se basa en lo que dice Éxodo 13:8. El siguiente paso es el Ratzah, que es el lavamiento de manos, pero ya este sí es con una bendición. El séptimo paso es el motzi, que es la bendición sobre el pan. Motzi es como significa sacar, porque se lee una bendición que dice que bendito eres tú, Señor nuestro Rey del universo, quien provee o quien saca el fruto de la tierra. Esta bendición es una profecía de la resurrección del Mesías, porque Él es el pan de los creyentes. En Juan 6, 47, 51 se habla de esto. Dios sacó el pan, que es Yeshua, lo sacó de la tierra luego de su muerte. Podemos ampliar esta información en Hechos 2, del 31 al 33. El paso octavo es el matzá, que, bueno, ya hablamos del matzá, pero ahora en el octavo paso lo que se hace es que se come este matzá, que es el pan. En Juan 13:23 podemos ver que los discípulos estaban reclinados
La Pascua es la celebración de nuestra liberación y en ese día la persona es liberada de la esclavitud de Egipto y toda esa esclavitud simboliza el pecado. Y entonces la persona ya se considera como un rey, ya no es esclavo. Y según la tradición, los reyes se reclinaban cuando disfrutaban de sus comidas, por lo tanto los participantes se reclinan en ciertos momentos del ceder de la Pascua para simbolizar que ya son reyes y que ya no son esclavos. Lógicamente los creyentes en Yeshua son reyes y son sacerdotes ante Dios. Eso está en Apocalipsis 1:6 y 5:10. El siguiente paso, que es el paso noveno, es el Maror. De allí, recuerden que el nombre Miriam, que es el nombre de la madre de Yeshua, viene de esa misma raíz Maror, que significa amargo, y es el momento en el que se bendicen y se comen las hierbas amargas. Estas hierbas amargas son representadas por lechuga romana, por ejemplo, rábano picante. El 10º paso es el korej, que es cuando se come el matzá y el maror juntos. Esto tiene que ver pues con la mezcla del cuerpo y digamos que la amargura de lo que está viviendo Yeshua. El paso 11 es la Shulchan Orech, que es el momento donde se come la cena que la familia ha preparado. El paso 12 es el Zafún, y es cuando se busca el afikomen, que es ese pan, esa matzá que está en la mitad de los tres, que son tres panes, y el de la mitad se llama el afikomen, y ese había sido escondido, así que ahora se busca pues para encontrarse y se paga un rescate por él, ¿sí? Y luego se come al final. El paso 3 es el Berej, que es la acción de gracias luego de la comida. Al final del Berej se recita la bendición por la tercera copa de vino, y luego se bebe la copa. Esta es la copa de la redención y eso está en Lucas 22:20 y en 1 Corintios 10:16. El paso 14 es el Halel, que es el canto de salmos de los Tehilim. Lo podemos encontrar en Tehilim, en Salmos 115, 118. Y esto lo hacen pues como una adoración especial a Dios. Luego se llena la cuarta copa y se abre una puerta para que Elíahu, como se llama en hebreo, entre y proclame la venida del Mesías. El paso 15 en la Pascua es el Nitzá, que ya pues cuando termina todo se entona un último canto y todos terminan proclamando la frase el próximo año en Jerusalén. Esto puede verse en Mateo 26:30 y en Marcos 14:26, que dice que después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos, dice allí con respecto a lo que hizo Yeshua en esa cena. Todos estos elementos pues nos muestran que no todos estos 15 pasos se celebraban en la época de Yeshua. Es una tradición que se hace en la Pascua moderna, digámoslo así. Pero hay unos elementos que son fundamentales y que Yeshua celebró en esa noche con los discípulos. Y no solamente hizo esta celebración, sino que también inauguró otro tipo de celebración y fue el convertir, cambiar, digamos, el elemento del cordero que tenía estas dos partes que eran la carne del cordero, que significaba el cuerpo de Yeshua, pero que también significa la obediencia a la palabra, a la instrucción de Dios,
y la sangre del cordero, que significaba la misma sangre de Yeshua, y que simbolizaba de alguna manera la vida que Él nos está regalando, su sacrificio en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Yo no recuerdo si yo les expliqué que esto es el pacto, esta sangre y esta carne representan el pacto. La sangre es lo que Dios nos da a nosotros, la vida eterna, y la carne es lo que nosotros le damos, que es una vida en obediencia. Lógicamente que como nosotros no cumplimos, entonces Yeshua vino a este planeta a vivir una vida de obediencia para representarnos a nosotros como el segundo Adán. Esta carne y sangre del cordero, o este cordero con su carne y su sangre, fue reemplazado por Yeshua en esta cena por el pan, los elementos del pan y el vino. Ambos elementos ya estaban en la Pascua judía, pero él claramente dice que ese pan es su cuerpo y que ese vino es su sangre. Y yo creo, y ese es un tema que tengo para la próxima semana o dentro de 2 semanas, yo creo, tengo una idea de por qué Yeshua cambió el elemento del cordero. Bueno, eso está muy claro, pero también me parece que también eso hace que que las naciones puedan ser incluidas también en este rito. Ese es un tema pues que voy a presentar posiblemente en 2 semanas. Bueno, eso es todo por hoy y les deseo que tengan una semana muy feliz, muy bendecida y que sigamos estudiando la palabra del Señor, que es tan maravillosa. Que tengan pues una semana muy especial.